De todo lo que pudo ver en su país, lo que pudo ver en su misión en Nicaragua, ahora en Paraguay, ¿no le parece que nos quedamos en ese proceso intermedio de ser la despensa del mundo, el granero del mundo, y nos falta el otro paso como la industrialización, por ejemplo, que es lo que está mencionando de darle valor a esa cadena productiva en general, y eso podría ayudarnos también como país a avanzar hacia el desarrollo y darle oportunidad a esa gente de la que estamos hablando, que está pasando por niveles de pobreza importantes y también incluso a veces padeciendo hambre? Sin lugar a dudas, yo creo, volviendo con las notas de inversión y la iniciativa mano de la mano, el análisis de la cadena justamente pone en evidencia esto. Es decir, la parte industrial, la parte de agregación de valor, muchas veces son las que determinan cómo catapultar una cadena de valor. El Paraguay claramente está muy bien consolidado y va por un muy buen camino desde hace mucho tiempo en la producción primaria. Pero yo creo que desde el punto de vista del desarrollo industrial aún existen grandes oportunidades, y yo creo que ahí está parte importante de la generación de no solo del valor, sino de oportunidades para la generación de empleo, aumento de las divisas, incremento, digamos, de esas oportunidades. El tema industrial es un tema que si bien tiene un muy buen nivel de desarrollo en el Paraguay, también ha sido desarrollado ya en el mundo, entonces hay muchas prácticas, tecnologías, y yo ahí solo por resaltar un tema que me parece muy importante es el conocimiento. Sí, yo creo que es importante profundizar en eso, en la formación, en el intercambio de experiencias, en conocer las tecnologías, validarlas, traer un poco no tener miedo al éxito, diría yo, no tener miedo a traer esas tecnologías que ya han sido validadas y desarrollarlas en el Paraguay, desarrollar la capacidad, trabajar muy fuertemente con la mano de obra, es un tema importante, educación, carreras calificadas, exacto. Y yo creo que ahí la academia tiene un rol muy importante que ha venido desarrollando, estamos trabajando con el sector académico, y yo creo que es un aporte que debemos seguir enfatizando. Digamos que todo siempre está interconectado, es decir, no podemos hablar de producción en sector primario si no hablamos de infraestructura, si no hablamos de economía, si no hablamos del efecto derrame que esto puede producir en distintas familias. Recuerdo que hace un par de décadas hubo en nuestro país el intento por parte de un gobernador de turno en ese momento del Departamento Central de industrializar la producción de mango. El mango, por ejemplo, es un fruto que aquí prácticamente encontramos en cada esquina durante el verano, por la abundancia de la planta del mango, pero no prosperó por varios factores, entre ellos falta de personal capacitado, inversión, que fue lo que faltó para montar una infraestructura necesaria para desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, como ejemplo también vale esto que usted está mencionando, en decir, es necesaria la formación, la capacitación, no solamente la inversión. Y actualmente Paraguay se está centrando en atraer inversiones a través del grado que se logró hace muy poco. Y en ese sentido, por el poco tiempo que estuvo aquí, seguramente lo ve sin comprometer el cargo que tiene, ve a Paraguay en condiciones de atraer estas inversiones por los distintos factores que hacen o que son necesarios dentro de un país para que un inversor venga y diga: aquí voy a estar bien, voy a trabajar bien, mi dinero va a rendir, voy a poder dar posibilidad de empleo a mucha gente, o falta todavía alguna cosa o algunas cosas por trabajar? Mira, yo creo que sin lugar a dudas la respuesta es sí. El Paraguay es un país promisorio, en el sector agropecuario ni se diga, y claramente hay unas diferencias sustanciales cuando hablamos de qué cadena de valor y en dónde generar la inversión. Entonces, en principio, yo creo que este país es un país que esa voluntad política hoy manifiesta de atraer inversión está sustentada en unas oportunidades reales, en ciertos sectores o en ciertas cadenas de valor con mayor claridad que otras. Ahora, eso, como lo dices, no es ajeno a la necesidad de que ese desarrollo vaya acompañado de otros factores importantes para la producción, como lo hablamos, tecnología y conocimiento. Sí. Acordémonos de la ecuación básica. Sí. Tecnología más conocimiento es igual a mi productividad, es lo que me determina la productividad. Por lo tanto,
Hay ciertas cadenas de valor en las que yo diría en este momento es muy factible invertir y es muy importante. Cadena forestal, por ejemplo, está en crecimiento. La demanda forestal actual y potencial solo para el mercado interno del Paraguay ya claramente te deja ver con claridad que es un negocio muy importante, muy factible. Estamos trabajando con la Agencia Financiera de Desarrollo en esta materia, con el Instituto Nacional Forestal. Las cadenas de valor que ya mencionamos son muy promisorias. Hay, digamos, temas que han venido creciendo como la producción de chía, producción de sésamo. Hay una cooperativa muy importante que produce panela, azúcar orgánico de exportación con números muy significativos y con áreas. Y si tú vas y preguntas muy concretamente, ¿en este momento ustedes están cubriendo la demanda que tienen? No. O sea, ¿pueden crecer? Sí. Bueno, ahí te lo demuestra. Si ustedes están hoy produciendo X toneladas, pero su mercado le está demandando más, esa es una regla de tres muy sencilla. Es decir, aquí tengo una oportunidad de crecimiento. ¿Qué necesito para crecer? Bueno, tengo que ampliar mis áreas, ampliar el conocimiento. Entonces yo creo que sí, hay muy buenas oportunidades focalizadas, ¿sí? Pero yo creo que esa focalización en aquellas que tienen un poco más de ventaja, por decirlo así, un poco más de desarrollo, deben apalancar esas otras que hoy de pronto tienen una brecha mayor, pero sin duda son potenciales, ¿no? Al principio de la charla usted mencionó un factor muy importante en el desarrollo de la producción también que tiene que ver con el clima. Es decir, Paraguay tiene un clima privilegiado, pero en los últimos años estamos padeciendo una sequía muy importante. Hace muy poco inició la nueva zafra de soja en nuestro país y los productores están insistiendo también con la producción, por ejemplo, de soja en el norte del país, específicamente en San Pedro, con pequeños productores que han tenido 3 años no muy buenos por la baja producción. Ahora, ahí es importante también, creo, lo que usted mencionaba, el tema de mapear el territorio y ver qué se produce mejor en determinado lugar. Incluso los productores están buscando opciones para cambiar de rubro. Es decir, ya lo hicieron décadas atrás con otros rubros como el algodón, por ejemplo, ahora están insistiendo con la soja. Ese trabajo también, usted mencionó, hace de acompañamiento la FAO y, digamos, apoya en tecnología y en técnicos especializados. Sí, claro que sí, es uno de los temas centrales del trabajo de la FAO hoy a nivel mundial, es decir, al fin y al cabo cuando hablamos de clima estamos hablando de las variables más importantes para la producción agropecuaria, estamos hablando de cómo se comporta el suelo, el recurso hídrico, el sol, que es fundamental para el desarrollo de las plantas. Entonces, en términos generales, la FAO trabaja en ese sector desde hace mucho tiempo. Hay 2 o 3 cosas que creo que son importantes destacarlas. Ya lo había mencionado de alguna manera, los pequeños productores lastimosamente se ven más impactados cuando hay comportamientos anómalos del clima. Sí, golpe muy fuerte. La perspectiva de gestión del riesgo es muy importante en ese sentido. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de prácticas productivas. Es decir, eso está comprobado no solo por nuestra organización, sino múltiples organizaciones, universidades, centros de estudio, que hay cierto tipo de prácticas concretas que te permiten tener beneficios frente a situaciones anómalas del clima. Concretas, hemos trabajado en San Pedro, justamente en Cazapá, durante los últimos años, ante escenarios de sequía, en qué significa mantener abonos verdes durante la rotación del cultivo y no mantener el suelo libre. ¿Qué significa hacer proteger el suelo? Curvas de nivel, ¿sí? Para poder hacer una retención de agua. Sembrar sobre esas curvas de nivel especies que nos ayuden a retener y no lavar. Entonces son prácticas concretas que se han desarrollado, se han implementado y generan, digamos, que un beneficio. Y eso tal vez no aplica solo para los pequeños, pero es más importante en los pequeños porque tienen una mayor vulnerabilidad por sus propias condiciones, ¿no? Entonces, ese es un tema sobre el cual trabajamos. Lo segundo es la información. Ya hoy estamos con celulares, con información, uno abre y no necesitas ni siquiera tener una aplicación o un conocimiento especializado para que salga un mapa y veas el comportamiento del clima. Ya todos los días me levanto en la mañana y sé hoy va a haber 24, 30 grados de temperatura. Entonces yo creo que hacer un esfuerzo para la gestión de la información agroclimática es muy importante. También hemos venido trabajando en eso, en poder gestionar la información de manera oportuna. Y ahí hay una interfase muy importante entre la información y la decisión.
¿Qué significa si yo tengo como agricultor, como ganadero, información de que va a haber un comportamiento de X o Y manera en el clima durante los próximos días, meses, años? Si mi sistema de producción es este, ¿qué decisión tomo? Esa interfase entre la información y la decisión es un tema técnico. ¿Qué significa si se aumenta periodo seco durante X fase en el comportamiento de las plagas? X plaga en X cultivo se incrementa, se disminuye, por lo tanto tengo que hacer este tipo de prácticas, manejo, aplicaciones. Entonces, en esa interfase de la toma de decisión es algo sobre lo que se está trabajando y se debe trabajar más. Porque a veces al agricultor la información, que vuelvo y digo, ya tienes acceso, la puedes manejar. Hoy un pluviómetro es un accesorio muy económico y de muy fácil lectura, interpretación, sistematizar los datos. Hay que trabajar en eso, en que los productores seamos empresarios y podamos, eso es un factor de producción, debemos saberlo medir, pero luego, ¿qué decisión tomo? Ahí es donde hay que trabajar y estamos trabajando para que se tengan las recomendaciones agronómicas, pecuarias, de toma de decisión frente al comportamiento del clima. Y luego hay unos temas un poco más de fondo, que es lo que dices, bueno, el comportamiento de las variables climáticas también orientan decisiones un poco más macro sobre cambios en la producción. Lo económico también, y a veces lo económico pesa más. Es decir, yo cambio de rubro porque económicamente otro rubro me va mejor, porque está generando una mejor rentabilidad. Entonces, esas decisiones yo creo que son importantes desde la perspectiva de lo que hablábamos al principio de nuevamente. La información, yo creo que la toma de decisión basada en información es como el eslogan que yo le pondría allí. Hoy por hoy la agricultura, el desarrollo pecuario es una actividad que debe hacer el mejor uso posible de la información disponible. Y hasta el momento, en este corto tiempo que llevo en Paraguay, puedo decir que el Paraguay es privilegiado, no solo por el clima, no solo por las condiciones que hemos hablado, sino porque tiene información. El sector privado tiene muy buena información, sabe muy bien su negocio, conoce cómo es el comportamiento. Tenemos un censo agropecuario ahorita que nos da un muy buen radar de cómo está. Más allá de entrar en las particularidades, si el censo, si el tema estadístico es preciso o no, claramente da un resultado que es muy importante sobre qué es lo que está pasando, cuál es la radiografía actual. Hagamos el mejor uso de esa información y tomemos las mejores decisiones, porque ahí están. Cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta la información, muy seguramente vamos a enfrentar más desafíos y más retos. Por último, y hablando de la información y del uso de la información, ¿cómo ve a Paraguay en materia de tecnología e infraestructura abocados al desarrollo productivo? Mira, yo tuve la fortuna de hace ya casi 14, 13 años estar acá en el Paraguay, un tiempo corto, pero suficiente como para conocer. Y bueno, lo primero que te diría es, en una década es muy significativo el avance que se ha tenido en desarrollo. Uno de los temas que analizamos cuando trabajamos las notas de inversión, y es algo de lo novedoso de la metodología, es que se cruzan diferentes variables. Una de ellas, por ejemplo, es infraestructura vial, infraestructura de servicios. Y yo diría que el potencial de crecimiento tiene unos retos importantes en infraestructura, uno asociado a la energía, tanto a nivel de generación. Que es un país que ha sido superavitario históricamente en la generación, hoy debe plantear esa proyección futura en la generación de energía, cómo genero ese balance y ese equilibrio energético, porque al crecer la industria, al crecer las cadenas de valor, hay una demanda creciente de energía. En la transmisión es muy importante. Las áreas rurales, si tú comparas y los mapas, los podemos mostrar en otra ocasión que nos inviten para que la teleaudiencia los conozca y vea el comportamiento de qué dicen esos mapas, pues tú ves un territorio con infraestructura eléctrica, con infraestructura vial versus otro, a veces en las mismas condiciones agroecológicas, pues son el cielo y la tierra. Entonces yo creo que en la infraestructura de caminos es un tema que hay que seguir por la senda del crecimiento y del mejoramiento. Eso es muy importante. Y luego, seguramente hay que trabajar fuertemente en ampliar la infraestructura, digamos, asociada al manejo, acopio, post cosecha, de ciertos rubros en particular, ¿no? Claramente Paraguay es un país que por su condición mediterránea, digamos, tiene unas particularidades que ha permitido desarrollar una logística particular y acorde a sus necesidades.
pero que van a demandar cada vez que esa logística sea más eficiente, porque los puntos y los factores porcentuales en la generación de la factibilidad de un negocio u otro, la logística juega un rol muy importante. Entonces, yo creo que hay desafíos, pero creo que no es nada nuevo para el Paraguay. Lo que ha transitado, ahora, como digo, la voluntad política que yo percibo en este momento es, a mi juicio, muy favorable para lograr este tipo de desarrollos. Ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo, por la información que proporcionó a nuestros televidentes. Muchísimas gracias a ti, Omar, a la audiencia por acompañarnos. Y bueno, la FAO es Paraguay y Paraguay es la FAO, entonces espero que acá volvamos